El sol se ponía lentamente sobre las calles polvorientas de Guadalajara, México, tiñendo el cielo de un naranja profundo que parecía encender las fachadas de las casas y los puestos de tacos en las esquinas. En una callejuela discreta, lejos del bullicio del centro, se alzaba el gimnasio El Fuego, un lugar que, para muchos, era más que un simple ring y sacos de arena. Era un santuario de sueños, sudor y golpes que resonaban como promesas de grandeza. Décadas atrás, un joven Saúl Canelo Álvarez había dado sus primeros puñetazos en ese mismo lugar, bajo la mirada estricta de entrenadores que veían en él algo más que un pelirrojo flaco con ganas de pelear. Ahora, convertido en una leyenda del boxeo mundial, Canelo regresaba, pero no como el ídolo que todos conocían. Esta vez, nadie debía saber quién era. Cubierto con una sudadera gris, una gorra que ocultaba su rostro y un par de jeans desgastados, parecía un hombre común, alguien que podría pasar desapercibido en cualquier mercado o cantina de la ciudad. Su plan era simple: entrar al gimnasio como un desconocido, observar, escuchar y asegurarse de que El Fuego seguía siendo el lugar que él recordaba, un refugio para los que soñaban con gloria, no un negocio que aplastara esas ilusiones. El gimnasio estaba vivo esa tarde. El aire olía a cuero, viejo, sudor y linimento. Los golpes rítmicos contra los sacos se mezclaban con los gritos de los entrenadores y el chirrido de las zapatillas contra el piso. Jóvenes boxeadores, algunos apenas adolescentes, se movían con determinación, sus rostros marcados por la concentración y el cansancio. Canelo empujó la puerta de metal oxidado y entró sin hacer ruido, manteniendo la cabeza baja. Nadie le prestó atención. Para ellos, era solo un curioso más, quizás un padre buscando un lugar para su hijo, o un tipo que quería probar suerte en el ring. Se apoyó contra una pared cerca de los vestidores, dejando que sus ojos recorrieran el lugar. Todo parecía en orden. Los guantes colgados en las paredes, el ring en el centro con dos chicos, intercambiando golpes suaves bajo la supervisión de un entrenador, las fotos desvaídas de campeones locales enmarcadas en las esquinas. Pero Canelo sabía que la verdad de un lugar como este no estaba en las apariencias. La verdad vivía en los susurros de los vestidores, en las miradas esquivas de los que cargaban algo más que el peso de los entrenamientos. Mientras observaba, un grito cortó el aire. No era el típico alarido de un entrenador corrigiendo un jab mal ejecutado. Este tenía un tono áspero, casi cruel. Venía de los vestidores, un pasillo estrecho al fondo del gimnasio. Canelo giró la cabeza, sus sentidos alerta. La voz volvió a sonar, más clara esta vez. «Si no lo haces, te juro que te acabo, Diego. ¿Me entendiste?» Era un hombre, y su tono no admitía réplica. Canelo frunció el ceño, pero no se movió. Quería entender antes de actuar. Unos segundos después, un chico salió del pasillo, con la cabeza gacha y los hombros tensos. No tendría más de 18 años, flaco pero musculoso, con el cabello negro pegado a la frente por el sudor. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba las vendas en sus muñecas. Canelo lo siguió con la mirada. El chico, Diego, según la voz que había escuchado, se dirigió al ring, pero sus pasos eran pesados, como si cargara una piedra en el pecho. Canelo decidió acercarse. Caminó lentamente hacia el área de los sacos, fingiendo interés en el equipo, pero sin perder de vista a Diego. El chico subió al ring, donde un entrenador mayor le dio instrucciones breves antes de empezar un sparring. Diego peleaba bien, con movimientos rápidos y precisos, pero había algo en sus ojos. No era solo cansancio, era miedo. Canelo lo reconoció de inmediato. Había visto esa mirada antes, en sus primeros años, cuando los entrenadores duros pero justos le enseñaban que el boxeo no era solo fuerza, sino corazón. Pero lo que Diego sentía no era la presión de mejorar, era algo más oscuro, algo que lo estaba rompiendo por dentro. El hombre que había gritado salió del pasillo momentos después. Era Javier Morales, el entrenador principal de El Fuego, un tipo robusto de unos 40 años, con el cabello corto y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Canelo lo reconoció de inmediato. Javier había sido un boxeador mediocre años atrás, pero ahora tenía reputación de sacar campeones. Sin embargo, su postura, la forma en que miraba a los chicos como si fueran ganado, no le gustó a Canelo. Javier se paró al borde del ring, cruzado de brazos,
observando a Diego con una mezcla de desprecio y control. «Más rápido, Diego. ¿O quieres que te mande de vuelta a vender tacos en la esquina?», gritó, y algunos de los otros chicos rieron, aunque sus risas sonaban forzadas. Diego apretó los dientes y siguió peleando, pero su rostro estaba pálido. Canelo se movió hacia un banco cercano, sentándose como si estuviera descansando. Desde ahí, podía escuchar fragmentos de conversaciones entre los boxeadores que terminaban sus rondas. Uno de ellos, un chico con una camiseta rota, le murmuró a otro: «Javier está insoportable. Ayer le quitó la mitad del dinero a Diego por gastos del gimnasio». «¿Qué gastos? Si ni siquiera arreglan los baños». El otro chico asintió, pero miró a su alrededor, nervioso, como si temiera que alguien los escuchara. Canelo sintió un nudo en el estómago. Esto no era solo un entrenador duro. Esto era abuso, puro y simple. Pero necesitaba más que rumores. Necesitaba pruebas. Decidió probar suerte. Se acercó a un grupo de boxeadores que descansaban cerca de una pila de guantes viejos. «Oye», dijo, manteniendo la voz casual, «parece que ese tal Javier es bien cabrón, ¿no?». Los chicos se miraron entre sí, incómodos. Uno de ellos, un joven con una cicatriz en la mejilla, respondió con cautela: «Es el jefe, ¿sabes? Si quieres pelear en los torneos, tienes que hacer lo que dice». Canelo asintió, fingiendo desinterés, pero su mente trabajaba rápido. Javier no solo estaba explotando a los chicos, los tenía atrapados, usando su poder para controlar sus carreras y sus bolsillos. Más tarde, Canelo se acercó al área de los vestidores, donde Diego estaba sentado solo, con la cabeza entre las manos. El chico no lo vio llegar. Canelo se apoyó contra la pared, manteniendo la distancia. «Dura la cosa, ¿verdad?», dijo, su voz baja pero amigable. Diego levantó la mirada, sorprendido. «Sí, a veces», murmuró, sin comprometerse. Canelo notó cómo sus manos seguían temblando, aunque intentaba disimularlo. «Vi cómo peleas», continuó Canelo. «Tienes madera, pero parece que algo te está frenando. ¿Todo bien?». Diego dudó, sus ojos recorriendo el pasillo como si temiera que Javier apareciera. Finalmente, suspiró. «Es complicado, señor. Si no sigo las reglas, me sacan del torneo, y si no peleo, no hay dinero. Mi mamá está enferma y...». Su voz se quebró y bajó la mirada. Canelo sintió una oleada de rabia, pero la contuvo. Había conocido a muchos como Diego en su vida, chicos con talento, con sueños, pero atrapados por gente que se aprovechaba de sus necesidades. «¿Y esas reglas incluyen que te quiten tu lana?», preguntó, manteniendo el tono ligero para no asustarlo. Diego lo miró, sorprendido, como si no esperara que alguien notara lo que estaba pasando. Es por los gastos», dijo, pero su voz carecía de convicción. Canelo asintió, sin presionarlo más. Ya tenía lo que necesitaba. Diego estaba siendo extorsionado, y Javier era el responsable. Esa noche, Canelo se quedó hasta tarde, observando desde las sombras. Vio cómo Javier reunía a los chicos después del entrenamiento, hablando de un torneo importante que se acercaba. «Si quieren un lugar, tienen que demostrarme que valen la pena», dijo, su voz dura. «Y eso incluye pagar su parte». Los chicos asintieron, algunos con resignación, otros con miedo. Diego estaba en primera fila, con la cabeza baja. Canelo apretó los puños, pero se obligó a mantenerse calmado. No podía actuar todavía. Necesitaba pruebas sólidas, algo que no dejara lugar a dudas. Al día siguiente, volvió al gimnasio, esta vez con un plan. Trajo un pequeño grabador escondido en su sudadera, algo que había aprendido a usar en sus días de negociaciones con promotores. Se mezcló entre los boxeadores, fingiendo ser un espectador interesado en el entrenamiento. Durante una pausa, se acercó a otro chico, un tal Miguel, que parecía más dispuesto a hablar. «Oye, ¿cómo es el rollo con los torneos?», preguntó Canelo, fingiendo ignorancia. Miguel, un tipo flaco con una sonrisa nerviosa, bajó la voz. «Javier decide quién pelea. Si no le das una parte de lo que ganas, te deja fuera. A Diego le quitó casi todo lo del último torneo. Dice que es por costos de entrenamiento, pero todos sabemos que se lo queda». Canelo asintió, asegurándose de que el grabador captara cada palabra. Más tarde, se acercó al ring durante una sesión de sparring. Diego estaba peleando, pero sus movimientos eran más lentos de lo habitual.
Javier lo notó y subió al ring, gritándole en la cara: «Si no te pones las pilas, te juro que te saco del torneo. ¿Crees que me importa tu pinche historia? Págame lo que me debes, o te acabo». Diego retrocedió, pálido, mientras los otros chicos miraban en silencio. Canelo, desde el borde del ring, activó el grabador capturando cada palabra. Su sangre hervía, pero mantuvo la calma. Había visto suficiente. Esa noche, Canelo decidió que era el momento. Esperó hasta que el gimnasio estuviera casi vacío, con solo unos pocos boxeadores recogiendo sus cosas. Javier estaba en su oficina, una habitación pequeña al fondo del gimnasio, contando dinero en efectivo sobre un escritorio desordenado. Canelo se acercó a Diego, que estaba sentado en un banco, con la mirada perdida. «Oye, Diego», dijo, su voz firme pero amable, «sé lo que está pasando, no tienes que seguir aguantando esto». Diego lo miró, confundido. «¿De qué hablas? No puedo hacer nada. Si me quejo, estoy fuera». Canelo negó con la cabeza. «No estás solo, compa. Confía en mí». Sin darle tiempo a responder, Canelo se dirigió a la oficina de Javier. Empujó la puerta sin tocar, sorprendiendo al entrenador, que levantó la mirada con fastidio. «¿Qué quieres, compa?», gruñó Javier, dejando el dinero a un lado. Canelo no respondió de inmediato. En cambio, se quitó la gorra, dejando que la luz revelara su rostro. Javier palideció al instante. «Canelo, ¿qué haces aquí?», tartamudeó. Canelo se cruzó de brazos, su mirada dura como el acero. «Este gimnasio era mi casa», dijo, su voz baja pero cargada de autoridad. «Lo construí para que chicos como Diego tuvieran una oportunidad, no para que cabrones como tú los expriman». Javier intentó defenderse, balbuceando excusas sobre costos y disciplina, pero Canelo lo cortó. Sacó el grabador y reprodujo la conversación del ring, donde Javier amenazaba a Diego. El rostro del entrenador se descompuso. «Esto no es lo que parece», intentó decir, pero Canelo levantó una mano. «Estás acabado, Javier. No vas a volver a poner un pie en este gimnasio, ni en ningún otro». Luego sacó su teléfono y marcó un número. «Aquí, Canelo», dijo cuando contestaron. «Necesito que vengan a El Fuego. Hay un problema que resolver». Minutos después, un par de hombres llegaron al gimnasio, representantes de la asociación de boxeo local que Canelo había contactado. Frente a Diego y los pocos boxeadores que aún estaban allí, Canelo explicó lo que había descubierto. Mostró las grabaciones, dejó que Miguel y otros chicos contaran sus historias. Javier, acorralado, no tuvo más opción que callar. Los representantes lo escoltaron fuera del gimnasio, asegurando que enfrentarían cargos por extorsión. Cuando el silencio volvió al gimnasio, Canelo se acercó a Diego, que lo miraba con una mezcla de incredulidad y alivio. «No sé cómo agradecerte», murmuró el chico, con los ojos húmedos. Canelo puso una mano en su hombro. «No me agradezcas, solo sigue peleando, pero no en el ring, sino por lo que vales. Este lugar va a cambiar, te lo prometo». Luego, se dirigió a los demás boxeadores, que lo observaban en silencio. «El fuego es de ustedes», dijo, su voz resonando en el gimnasio. «Nadie, nunca, va a volver a quitarles lo que es suyo». Esa noche, mientras los chicos cerraban el gimnasio, Canelo se quedó un momento en el ring, mirando las fotos desvaídas de los campeones en las paredes. Había salvado a Diego, había limpiado el fuego, pero algo en su interior le decía que esto era solo el comienzo. Si un lugar como este, que él consideraba sagrado, había caído en manos de alguien como Javier, ¿qué estaría pasando en otros gimnasios? Mientras el eco de los últimos golpes resonaba en el aire, Canelo supo que su pelea apenas empezaba. La noche en Guadalajara era cálida, con un aire cargado de aromas a tierra y tortillas recién hechas que se colaban por las ventanas abiertas de las casas. Saúl Canelo Álvarez estaba sentado en una pequeña taquería al borde de la ciudad, con una botella de refresco en la mano y la mirada perdida en el horizonte. Frente a él, una televisión vieja transmitía un combate de boxeo local, pero Canelo no prestaba atención a los golpes en la pantalla. Su mente estaba en otro lugar, en el gimnasio El Fuego, en Diego, en las palabras que resonaban como un eco desde aquella noche. No es solo Javier, es todo el sistema. Había limpiado su gimnasio, había sacado a un entrenador corrupto, pero algo más grande lo inquietaba. Si un lugar tan cercano a su corazón había estado podrido por dentro, ¿qué estaba pasando en los otros gimnasios de México?
¿Cuántos Diegos había allá afuera, peleando no solo en el ring, sino contra un sistema que los exprimía hasta dejarlos sin nada? Canelo tomó un trago de su refresco y decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Había ganado campeonatos mundiales, había enfrentado a los mejores en el ring, pero esta pelea era diferente. Esta vez no se trataba de un solo hombre, sino de un entramado que aplastaba los sueños de los más vulnerables. A la mañana siguiente, Canelo se reunió con Valeria Guzmán, una periodista de investigación conocida en Jalisco por su valentía y su olfato para destapar escándalos. Valeria era una mujer menuda, de ojos afilados y una sonrisa que desarmaba a cualquiera, pero su reputación la precedía. Había expuesto a políticos corruptos y empresarios sin escrúpulos, siempre con pruebas irrefutables. Canelo la había contactado después de leer uno de sus artículos sobre la explotación en las ligas deportivas menores. Se encontraron en un café discreto, lejos de las miradas curiosas. «Sé que no soy el típico cliente», comenzó Canelo, manteniendo la voz baja, «pero necesito tu ayuda. Lo que pasó en el fuego no es un caso aislado. Creo que hay una red de cabrones aprovechándose de los boxeadores jóvenes, y quiero pararlos». Valeria lo miró por encima de su taza de café, evaluándolo. «Canelo Álvarez pidiéndome ayuda para tumbar un sistema. Esto sí que no me lo esperaba», dijo, con un brillo de curiosidad en los ojos. «Pero si quieres mi ayuda, necesito saber hasta dónde estás dispuesto a llegar. Esto no será fácil, y no todos van a estar felices de verte metiendo las narices». Canelo asintió, serio. «Hasta el final, Valeria. No me voy a detener». Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones clandestinas y conversaciones a media voz. Valeria ya tenía pistas sobre una red de promotores y gerentes de gimnasios que operaban en varias ciudades de México, desde Guadalajara hasta Tijuana. Según sus fuentes, estos hombres se aprovechaban de la desesperación de los boxeadores jóvenes, ofreciéndoles contratos que parecían oportunidades de oro, pero que, en realidad, los ataban con cláusulas abusivas. Los chicos, muchos de ellos de barrios humildes, firmaban sin leer, soñando con un boleto al estrellato, solo para descubrir que sus ganancias se esfumaban en comisiones o gastos administrativos. Peor aún, algunos gerentes manipulaban los torneos, asegurándose de que solo los peleadores que cooperaban llegaran a las grandes ligas. Canelo escuchaba a Valeria con una mezcla de rabia y determinación. Había visto ese tipo de abuso antes, en sus primeros años, cuando promotores trataban de aprovecharse de su talento. Pero ahora, como campeón, tenía el poder de hacer algo al respecto. El primer paso fue acercarse a los boxeadores. Canelo y Valeria decidieron empezar por un gimnasio en Zapopan, un lugar llamado El Águila, conocido por producir peleadores talentosos, pero también por rumores de manejos turbios. Canelo llegó al gimnasio sin anunciarse, vestido con una camiseta sencilla y una gorra que cubría su rostro. El lugar era más grande que el fuego, con 2 rings y paredes cubiertas de carteles de peleas pasadas. El aire estaba cargado de tensión. Los boxeadores entrenaban en silencio, mientras un hombre de traje, el gerente del gimnasio, observaba desde una esquina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Canelo se mezcló entre los espectadores, fingiendo interés en el entrenamiento, pero su atención estaba en una figura en el ring. Una joven boxeadora llamada Sofía Ramírez. Sofía era una revelación. A sus 22 años, tenía una técnica impecable, con jabs rápidos como relámpagos y un juego de pies que hacía que sus oponentes parecieran moverse en cámara lenta. Pero había algo en su expresión que preocupó a Canelo. Sus ojos estaban apagados, como si peleara por obligación, no por pasión. Durante una pausa, Canelo se acercó a un grupo de boxeadores que descansaban cerca del ring. «Esa chica, Sofía, tiene futuro, ¿no?», comentó, manteniendo la voz casual. Uno de los chicos, un joven con un tatuaje de un águila en el brazo, asintió. «Es la mejor que tenemos, pero...». Se detuvo mirando hacia el gerente, que seguía observándolos desde lejos. «Digamos que no la dejan brillar como debería». Canelo frunció el ceño, pero no presionó. Sabía que necesitaba ganarse su confianza. Esa noche, Canelo y Valeria revisaron los contratos que Sofía y otros boxeadores habían firmado con el Águila. Valeria había conseguido copias a través de un contacto en la Federación de Boxeo local. Las cláusulas eran escandalosas.
Los peleadores cedían hasta el 70% de sus ganancias al gimnasio, y cualquier intento de romper el contrato resultaba en multas que los dejaban endeudados de por vida. «Esto no es un contrato, es una trampa», murmuró Valeria, señalando una cláusula que obligaba a los boxeadores a pelear incluso si estaban lesionados. Canelo apretó los puños. «Sofía no merece esto. Ninguno de ellos lo merece». La oportunidad de hablar con Sofía llegó unos días después, durante un torneo local en el que ella competía. Canelo se presentó como un aficionado, sentado en las gradas con Valeria. Sofía ganó su pelea con una combinación devastadora que dejó al público rugiendo, pero cuando bajó del ring, su rostro no mostraba alegría. Canelo la siguió hasta el área de descanso, donde la encontró sentada sola, ajustando las vendas de sus manos con movimientos mecánicos. «Buena pelea», dijo Canelo sentándose a unos pasos de distancia. Sofía levantó la mirada, desconfiada. «Gracias», murmuró, sin mirarlo a los ojos. Canelo decidió ir al grano. «Pareces alguien que podría estar en las grandes ligas, pero algo te está frenando. ¿Me equivoco?» Sofía lo miró, sorprendida, pero no respondió. Sus manos se detuvieron, y por un momento pareció que iba a decir algo. Pero entonces, el gerente del gimnasio, un hombre llamado Ernesto Vargas, apareció, interrumpiendo la conversación. «¿Todo bien por aquí?», preguntó Ernesto, con una sonrisa que era más amenaza que cortesía. Canelo se levantó, manteniendo la calma. «Solo felicitando a la campeona», dijo, sosteniendo la mirada de Ernesto. El gerente asintió, pero sus ojos se estrecharon. «Sofía tiene que descansar para la próxima pelea. Mejor déjala en paz». Canelo sonrió, pero no se movió hasta que Sofía asintió ligeramente, indicándole que estaba bien. Mientras se alejaba, escuchó a Ernesto susurrarle algo a Sofía, algo que hizo que ella bajara la cabeza. Canelo apretó los dientes. Esto era más grande de lo que había imaginado. Valeria y Canelo pasaron las siguientes semanas recopilando pruebas. Hablaron con otros boxeadores, entrenadores retirados y hasta con un promotor que, harto de la corrupción, decidió colaborar. Descubrieron que Ernesto no actuaba solo. Estaba conectado a una red de gerentes y patrocinadores que manipulaban los torneos, asegurándose de que solo los peleadores que aceptaban sus términos llegaran a las finales. Los que se negaban eran marginados, sus carreras destruidas antes de empezar. Pero lo que más enfureció a Canelo fue enterarse de que Sofía estaba siendo obligada a pelear en condiciones peligrosas, sin tiempo para recuperarse entre combates, solo para cumplir con las demandas de un patrocinador que pagaba a Ernesto bajo la mesa. El punto de quiebre llegó cuando Valeria interceptó un correo electrónico entre Ernesto y un patrocinador, detallando cómo planeaban forzar a Sofía a pelear contra una oponente mucho más experimentada, sin preparación adecuada, solo para atraer apuestas. «Si pierde mejor», escribió Ernesto. «Eso la mantendrá humilde y nos dará más control». Canelo leyó el correo en la oficina improvisada de Valeria, y por un momento sintió que el ring de su infancia se desmoronaba. Esto no era boxeo. Esto era explotación disfrazada de deporte. Canelo decidió actuar. Organizó una reunión secreta con Sofía, lejos del gimnasio, en un parque tranquilo al atardecer. Valeria la convenció de asistir, asegurándole que podía confiar en ellos. Cuando Sofía llegó, estaba nerviosa, mirando a su alrededor como si esperara que Ernesto apareciera. «No tengo mucho tiempo», dijo con la voz tensa. Canelo fue directo. «Sé lo que Ernesto te está haciendo, Sofía. Los contratos, las peleas forzadas, el dinero que te quitan. No tienes que seguir viviendo así». Sofía lo miró, con los ojos llenos de miedo y esperanza. «No es tan fácil», susurró. «Si me rebelo, me sacan de todo. Mi familia depende de mí. No tengo a dónde ir». Canelo negó con la cabeza. «No estás sola. Te prometo que vamos a sacarte de esto, pero necesito que confíes en mí». Sofía dudó, pero algo en la mirada de Canelo, en la forma en que hablaba, la convenció. Les contó todo. Cómo Ernesto la había obligado a firmar un contrato que no entendía, cómo le quitaba casi todo lo que ganaba, cómo la amenazaba con arruinar su carrera si no obedecía. «Quiero pelear», dijo, con la voz quebrándose. «Pero no así, no como un títere». Canelo asintió, sintiendo un peso en el pecho. Había encontrado a otra víctima del sistema, pero también a una luchadora que no se rendiría. Con las pruebas en la mano,
Canelo y Valeria planearon su jugada final. Convocaron una conferencia de prensa en el centro de Guadalajara, invitando a medios locales, federaciones de boxeo y hasta algunos promotores honestos. Canelo sabía que exponer a Ernesto y su red era arriesgado. Muchos de los involucrados tenían conexiones poderosas y no se quedarían de brazos cruzados. Pero también sabía que el silencio era lo que permitía que hombres como Ernesto prosperaran. La mañana de la conferencia, el auditorio estaba lleno, con cámaras y micrófonos apuntando al escenario. Canelo subió al podio, sin sudadera ni gorra esta vez, dejando que todos vieran al campeón que era. «No estoy aquí como boxeador», comenzó, su voz resonando en la sala. «Estoy aquí como alguien que empezó en los gimnasios de México, como muchos de ustedes. Y estoy aquí para decir que nuestro deporte está enfermo». Lo que siguió fue una bomba. Canelo presentó las pruebas, los contratos abusivos, los correos electrónicos, los testimonios de boxeadores como Sofía y otros que habían decidido hablar. Valeria complementó con un informe detallado, conectando a Ernesto con una red que operaba en al menos 5 estados. El público quedó en silencio. Luego estalló en murmullos de indignación. Los representantes de la Federación de Boxeo, presentes en la sala, prometieron una investigación inmediata. Ernesto, que había sido citado pero no apareció, fue arrestado esa misma tarde por cargos de extorsión y fraude. Pero Canelo no se detuvo ahí. Sabía que sacar a Ernesto no era suficiente. El sistema necesitaba un cambio de raíz. Días después, se reunió con Sofía y otros boxeadores en el Águila, que ahora estaba bajo nueva administración. «Ustedes son el futuro del boxeo», les dijo, mirando a cada uno a los ojos, «y voy a asegurarme de que tengan un camino justo». Anunció la creación de un fondo de apoyo, financiado con sus propios recursos, para ayudar a boxeadores jóvenes a entrenar sin caer en manos de gerentes corruptos. También prometió trabajar con la federación para revisar los contratos y establecer reglas que protegieran a los peleadores. Sofía, que había estado en silencio durante la reunión, finalmente habló. «Nunca pensé que alguien como tú se fijaría en nosotros», admitió, con una sonrisa tímida. «Pero ahora sé que puedo pelear por mí, no por ellos». Canelo le devolvió la sonrisa. «Eso es lo que quiero, Sofía, que pelees por ti». Semanas después, Sofía subió al ring en un torneo nacional, esta vez con un contrato justo y un equipo que la apoyaba. Cuando conectó un gancho que mandó a su oponente a la lona, el público rugió, pero Canelo, sentado entre la multitud, solo sonrió. Había ganado muchas peleas en su vida, pero ninguna como esta. Mientras las luces del estadio iluminaban el rostro triunfante de Sofía, Canelo supo que su verdadera pelea apenas comenzaba. Había dado el primer golpe, pero el sistema era un oponente duro, y él no descansaría hasta noquearlo por completo.